esta es la primera reunión que tenemos en lo que Roger dio a llamar el TAT, TAT, que son tertulias de astrología tradicional. La idea que tenemos en Logos Astrológicos es la de unificar criterios y la de atraer, de acuerdo, pues a astrólogos dentro de nuestra, que estamos nosotros en el área de influencia de ellos o que ellos están en nuestra propia área de influencia, ¿no? Y la idea que tienen las tertulias, pues es acercar otra manera distinta de hacer astrología a la que estamos acostumbrados en cuanto a la divulgación, ¿no? Es decir, una manera probablemente menos académica y centrada más bien en nuestras preocupaciones, en las cosas que nos interesan, en nuestra propia actualidad y en las cosas de nuestro propio oficio que pueden resultar pues atrayentes pues al gran público, sin evitar tampoco pues el entrar a discutir pues asuntos relacionados pues con cartas y con técnicas de lo más diversas, ¿no? Por lo cual la idea es tener un diálogo distendido en el que todos participemos de acuerdo y en ir. Hoy somos tres, pero espero que más adelante pues vayamos incluyendo más y más y podamos llegar a tener pues una tertulia pues con 7, 8 personas y podamos hablar pues de todo con fluidez, ¿no? Entonces, nada, tanto Nicolás como Alfonso tienen sus respectivas charlas en Logos en estos últimos días, con lo cual, pues ya los conocéis en cierta medida. Y nada, simplemente presentaros. Yo soy Albert Masdeu, todos aquí me conocéis. En el canal ya llevamos cerca de 400 vídeos, con lo cual somos ya viejos conocidos. Alfonso lleva 2 con nosotros y supongo que Roger habrá partido pues nuestra intervención, que fue bastante dilatada en el tiempo, o sea, tuvimos una conversación bastante larga, la habrá partido en varias entregas. Y lo mismo pasó con Nicolás, porque bueno, con mi Mercurio en Sagitario, que es bastante verborrágico, ¿de acuerdo? Pues es una de las cosas que tengo que aprender a moderar, pues nuestras conversaciones tienen tendencia a hacerse eternas, ¿no? Y bueno, por mi parte, gustoso, pero algunas veces soy consciente de que pueden resultar a lo mejor pues un tanto apabullantes para quienes ve desde fuera, incluso puede parecer como que se polarizan en algunos momentos las intervenciones. Con lo cual voy a ser bastante más comedido, pero en la charla de hoy y vamos a hablar todos en una charla distendida que va a ser seguro pues muy nutritiva, espero que para mí, para empezar, ¿no? De una. ¿Qué tal, Nicolás? Bien, Cuenta. bien. Yo estoy acá recién amanecido, así que más tarde me va a empezar a dar un poco más la luz, porque acá tengo un monte que la luz no llega a dar hasta que sale el sol de la casa 12. Así que todavía estoy en ese momento súper inicial de la mañana. Así Ya, que tal vez. parece como que estás en la selva del Amazonas, ¿no? Es como Sí, si sí. estuviéramos. Digo, Sí, no, está estoy acá digamos, en el monte oaxaqueño, digamos. muy bien. O sea, Este, en la selva. Más o menos, sí, sí. Acá tengo el plátano justo atrás, así que sí, hay un montón de cocos y todo, así que sí, es bastante tropical este entorno. De hecho, estoy como en los 19 grados norte, así que estoy dentro de los trópicos. Ya. Y Alfonso, ¿qué tal? Todo por el cono extremo sur, ¿no? ¿Qué tal? Claro, menos extremo que antes. Yo ando por Puerto Varas, zona sur de Chile, antes andaba en Punta Arenas, así que ya casi tocando la Antártida. Ahora un poquito de lluvia, entrando en el otoño, así que ahí ya atemperándose, poniéndose más contemplativo, leyendo harto, estudiando harto, preparando cursos y todo, así que muy bien. Genial. Pues bueno, pues los temas que había propuesto Alfonso me parecieron bastante interesantes. Lo comentó Roger, a ver si soy capaz de entrar en un momento en la aplicación. Se me ve, ¿no? Pero, Queda pues, tu imagen en el video. eh, se me ve. No se ve la No, imagen como la fotografía. sí. Vale, vale. No, es que voy a buscar el reporte,
Él nos envió. Bueno, lo que comentaba Alfonso es que podíamos hablar acerca de la entrada en Acuario en relación con la gran conjunción del 2020 y pues la entrada estelar que ha hecho Plutón en Acuario. ¿M? Y Mm. bueno, y también comentaba que otro tema del que podríamos hablar es de la obra y de la vida de algún astrólogo como Valens. ¿No? Decía también, después de la conversación con Nico, él quería analizar unas cartas, así que algún tipo de análisis para poner en práctica las técnicas, pues estaría bueno. ¿M? Y bueno, Mm. pues decía que y si Nico o yo mismo, pues podríamos plantear algunos temas. La verdad es que estamos atravesando tiempos interesantes y es una cosa de la que hemos hablado en algunas ocasiones en otros ambientes, que es pues el signo de los nuevos tiempos, ¿no? Todo lo Mm. acaecido desde la entrada desde la conjunción de los cronocratorios en el grado, en el primer grado de Acuario, pues han acaecido una serie de acontecimientos y además poco tiempo antes pues tuvimos una conjunción de Marte y Júpiter allí, también pues tuvimos eh, esa conjunción de manera prácticamente inmediata, con Plutón allí presente, un momento bastante contundente en donde bueno, pues vimos pues, los acontecimientos históricos que han acaecido, que han marcado bastante pues, el signo de lo ocurrido anteriormente, ¿no? Y que marcaban pues como el inicio de una singularidad histórica, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor sería muy interesante saber cómo lo percibió Nico. ¿M? Mm. Tiene una visión un poco más heterodoxa, más centrada en el, en la visión de la astrología moderna. No sé, ¿cómo interpretaste la gran conjunción? Cómo fue ese momento? Sí, esto es algo que en realidad, bueno, precisamente esto que decís, vengo desde una mirada más moderna y al mismo tiempo siento que voy hacia lo tradicional, es como algo que es casi como un destino que no puedo evitar. Es mi Saturno bien fortalecido, así que no me puedo resistir. Pero sí, desde la perspectiva moderna, en realidad la cuestión es Plutón, ¿no? Y ahí hasta qué punto significa lo que significa, o lo que se dice que significa, o digamos, en qué nivel opera, ¿no? Porque yo lo que pienso es que de alguna manera los transpersonales tienen su lugar en el campo astrológico. No se puede evitar que algo sucede cuando te transita un punto sensible de la carta. O sea, el que lo niegue es porque no lo está verificando en su experiencia, digamos, porque es algo que todos podemos buscar cuando nos tocó algún punto de la carta, cualquiera de los tres planetas no visibles, digamos, y pasan cosas. Ahora, ¿en qué nivel ocurren al nivel de lo personal? Ese es el problema. Cuando uno trata digamos, un poco el enfoque que aprendí yo en Casa 11 cuando empecé a estudiar, es esta idea de que si uno se identifica demasiado personalmente con uno de los planetas transpersonales, el resultado es inevitablemente un desequilibrio psicológico, digamos, porque es una energía que por definición no pertenece al campo de lo individual. Entonces, identificarse con algo colectivo va a terminar generando una disociación psíquica de alguna manera. Pero por eso me parece que, digamos, Júpiter y Saturno haciendo su conjunción en cero de Acuario es como que de alguna manera prepararon al colectivo desde lo visible para lo que es ahora la entrada de Plutón en Acuario, que siento que es como que no sé, como si fuera que Júpiter y Saturno llegaron y dijeron, bueno, nos compramos acá este nuevo campo y Plutón es el que viene con las máquinas a empezar a arar y empezar a remover y empezar a abrir lugar para plantar semillas de lo que va a ser un ciclo largo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es significativo, digamos, pensar en que Plutón toca el grado de la gran conjunción, que además ya antes de la gran conjunción había habido una conjunción de Marte y Saturno en ese grado, ¿no? Entonces también eso augura un poco que no es muy ameno, digamos, lo que pueda traer Júpiter y Saturno en Acuario,
también sumado a la terrible distancia que hay entre la mirada tradicional y la mirada moderna sobre el signo de Acuario, ¿no? Que modernamente es este idealismo humanista, la amistad entre todas las naciones, como una cosa de hermandad colectiva entre toda la humanidad, mientras que tradicionalmente eh, uno lo ve, o sea, yo me acuerdo hace un tiempo venía subiendo en Instagram unas publicaciones de los signos lunares según el Yavana Yataka, ¿no? Este antiguo tratado védico. Y bueno, sucedió que cuando llegué a la luna en Acuario, la gente se ofendió, ¿viste? Porque dijeron, no, qué terrible, no puede ser, mira las cosas nefastas que está diciendo. Y yo, pero no lo digo yo, esto es simplemente como una curiosidad histórica, hagamos arqueología de la astrología y vamos a encontrar esto. Y bueno, ¿por qué existe esa disociación tan grande, ¿no? Como que hay una especie de, no sé si diría como casi como algo medio naif, digamos, de querer que Saturno sea bueno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nada, esto me acuerdo algo que hablaba Salbert, creo que en una conversación con Fernando Raúl sobre Mercurio retrógrado, ¿no? Que decías, hay como una cosa de Mercurio retrógrado que es casi como una actitud Peter Pan, digamos, en esta mirada como inocente casi, digamos, de algunos tránsitos, que de pronto cuando uno se pone a hacer un horóscopo, o cuando uno ve, ¿no? Gente que hace esos horóscopos, esas interpretaciones de como Saturno en Piscis, el momento de hacer realidad tus sueños. Y es como, bueno, siempre va a ser el momento de hacer realidad tus sueños, o siempre va a ser el momento de saltar hacia lo desconocido, pero pueden pasar cosas más concretas con Saturno en Piscis, ¿no? Que, o sea, si uno habla de cuestiones geopolíticas o demás, es como más difícil, ¿no? Ya arriesgarse a hacer predicciones, porque después hay que evaluar digamos, eh, lo concreto, si se cumplió o no se cumplió la predicción. Entonces, ahí es donde me parece que deberíamos arriesgarnos a entrar y, bueno, en ese sentido, ¿de qué manera podríamos tomar algún parámetro como para interpretar qué tipo de cosas pueden pasar con la conjunción, bueno, digamos, más allá del nuevo ciclo de aire de Júpiter y Saturno, que ya, bueno, una idea nos podemos dar que digamos, la cultura, el paradigma general que domina, digamos, los tiempos va a tender a dejar atrás una noción más materialista para definir las cosas, como fue durante 240 años, y pasar a ser más en función de los conocimientos o de los vínculos o del que conoce, digamos, a la gente que tiene, digamos, la influencia para hacer las cosas, son los que van a poder hacer las cosas. Ya, digamos, un recurso no es la acumulación de dinero o de tierras, sino los contactos o los conocimientos para realizar, digamos, determinados fines, ¿no? Ahora, creo que no es solo una conjunción en signo de aire, o sea, que empieza un signo de aire, sino que empieza. Ahí yo te pregunto a vos, Albert, ¿se considera el signo donde empieza el ciclo, digamos, de elemental entre los cronocrátores como para interpretarlo? Por ejemplo, decir que fue en Libra la primera conjunción y ahora en Acuario la definitiva, digamos, ¿tiene alguna importancia especial o es algo casi anecdótico que va de costado, digamos, en este tipo de interpretación? A ver, hay que tener en cuenta, mm, es también una tendencia que hay en la tradición, que es considerar a los planetas como si los planetas fueran en sí mismos, ¿no? Ujú, Hay que tener en cuenta que el planeta tiene la carga de ser un factor reflexivo. Y el planeta refleja la luz del Sol. Y nosotros no estamos viendo sino la luz del Sol. La luz del Sol incide en un determinado punto a través del reflejo, de acuerdo a un cuerpo que nosotros suponemos que está allí. Es decir, los cuerpos son hipotéticos y ya lo es desde el tiempo de la astrología helenística. Eso tiene una carga en interpretación que es entiendo que es muy importante tenerla en cuenta. Parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Es decir, la luz nos llega, el reflejo de la luz del sol nos llega
en el reflejo sobre un cuerpo y nosotros lo que percibimos es la luz del planeta emisor, perdón, del Sol. Claro. Entonces, incide en un determinado lugar que está en el templado, es decir, que está en el orbe sublunar, en un punto que está relacionado pues, con el paso del Sol por la eclíptica tras el cinturón zodiacal y incide desde diversos puntos de vista cuando estamos viendo pues, la observación de acuerdo de dos planetas a través de dos sectores diferentes, ¿no? O incide desde la misma dirección cuando estamos viendo que los planetas se encuentran en el mismo lugar. Entonces, en realidad, nosotros lo que nos debería interesar es el grado en el que se producirá la conjunción, la vibración de los distintos flujos que están relacionadas pues, con la diferente longitud de onda y con el distinto ángulo de incisión, de acuerdo de cada uno de los haces de luz que están proyectados, de acuerdo, y por lo tanto, en una interpretación que sería una interpretación amplia, pues podríamos decir que ese grado es un grado del signo de Acuario, es concretamente pues el primer grado, que está bajo los términos de Mercurio, que es una triplicidad de aire, de acuerdo, que el efecto que tienen las cartas nocturnas y las cartas diurnas es diferente, que incide con otros elementos y por lo tanto deberíamos considerar más que el planeta y lo que representan los planetas, lo que está allí combinado y por lo tanto pues que ese punto de referencia es un punto sensible en donde se van a producir acontecimientos a lo largo del tiempo que van a ser acontecimientos relacionados con esa combinación que queda allí pues impresa podríamos llamarlo así, en la memoria lunar, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto va a determinar pues una serie de implicaciones, ¿no? Entonces, en sí, guarda en relación todos los puntos en los que se han encontrado esos planetas en momentos determinados a partir de posiciones que ya están o que ya llevan de acuerdo, pues potencialmente que funcionan potencialmente como semillas de acontecimientos que se puedan producir. En la anterior conjunción, bueno, cuando nosotros te estaba refiriendo a la conjunción de los cronocreatores en último grado de Libra, ¿no? Que hubiera correspondido por el ciclo del elemento, hubiera correspondido a los primeros grados de Virgo, pero que en realidad se produjo un poco antes. Allí lo hemos comentado alguna vez, se da un anticipo acerca de lo que vamos a ver, coincidió con un momento histórico muy importante, principios de los años 80, en el año 1981, 1980-1981. También coincidió con una pandemia, con el desarrollo de la primera pandemia publicitaria también, la primera pandemia publicitada, ¿de acuerdo? Que fue la pandemia del SIDA, ¿no? Que fue una pandemia que por lo visto afectaba a gente de un sector muy concreto de la sociedad, pero ante el que teníamos que resultar solidarios, ¿no? En ese concepto de una especie de solidaridad, podríamos llamarlo así, atomizada, ¿no? Es un poco como lo que nosotros venimos pulsando en los últimos tiempos también en relación pues con determinados grupos de influencia de la sociedad. Siguen produciéndose en ciclos de 20 años desde entonces hasta muy recientemente pues las conjunciones en tierra, ¿de acuerdo? O sea que seguimos con el ciclo, se generan muchas circunstancias, que son circunstancias históricas que han tenido un peso importante y ahora pues la última conjunción de los cronocreatores ya marca el inicio del ciclo de aire, que es un ciclo pues, que nos va a llevar aproximadamente los próximos 240 años y es la entrada a un ciclo y la entrada en ese ciclo pues como tú muy bien dijiste fue pues muy intensa, ¿no? Porque ahí estaba presente Marte, ahí estaba presente Júpiter, ahí estaba presente Saturno y está involucrado ese mejor dicho, ese cuarto factor que es Plutón, que como que en cierto sentido estoy muy de acuerdo con lo indicado con sus fuentes modernas de aprendizaje, ¿no? Es decir, Plutón no es un planeta personal, sino que es un planeta que está vinculado a lo colectivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca de la consideración que yo tengo acerca de Plutón, Neptuno
y Urano, hablando de que muy probablemente sean lugares más que lugares o espacios en relación con los ángulos, pues yo creo que ese enfoque es un enfoque compatible con esa concepción. Mm. Lo que sí está claro, y también hasta cierto punto concuerdo, que lo preconizado pues por la conjunción de Júpiter y Saturno en el primer grado de Acuario, ahora estamos viendo pues la primera gran entrada, ¿no? Y estamos viendo el primer impulso, que es un impulso realmente eh, eh, decisivo, ¿no? Estamos conociendo en estos momentos probablemente uno de los momentos, unos golpes más duros Mm. al proceso de evolución humano en los últimos siglos, ¿no? Y es que es Mm. una cosa de la que ya hablamos en aquel tiempo. Y no es baladí el hecho de que se produzca en el momento en el que coincida más pues, la entrada de Saturno en Piscis y el hecho de que Saturno en Piscis pues está a disposición de Júpiter y Júpiter en estos momentos está estaba Caída. transitando y por lo tanto hay una caída de Saturno muy intensa en estos momentos, ¿no? Claro, luego de Y 7 años de estar en su domicilio, pasa a un signo donde quedaría peregrino y encima con su regente debilita, o sea, en el signo donde él se debilita, entonces es como, sí, casi como una caída directa. En realidad le amortigua un poco la caída que va a tener dentro de 2 años, ¿no? sí, efectivamente. Yo creo que es un momento histórico pues trascendental. En Mm. algunas charlas acerca del asunto de la conjunción de los cronocratores, yo llegué a decir que la humanidad ya estaba virtualmente extinta, ¿no? Pero que falta simplemente pues levantar el acta de función. Claro, Y en estos momentos tenemos pues claramente el enfoque pues de la primera línea, ese acta de función, ¿no? claro, claro. Sí, entiendo ahora esto que dijiste, ¿no? Como que la conjunción en Libra en realidad es como que preconiza lo que va a hacer a partir de esta que hubo, ¿no? En Lo, realidad, precon- la lo pre- definitiva, claro. lo preconiza y lo prepara. Y Mm. además, pues la conjunción en Libra de los cronocratores arrastró con posterioridad en las siguientes eh, conjunciones, sobre todo repercusiones de índole política, ¿no? En lo que Mm. tiene que ver con el cambio en cuanto a los equilibrios de poder, Claro, preparados precisamente para lo que va a significar lo que nos aguarda durante estos 2 años y medio que tenemos por delante, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba diciendo el otro día qué es lo que pasaría si Taiwán desapareciera, ¿no? Entonces, si Taiwán desapareciera en estos momentos o cayera una bomba atómica sobre esa pequeña isla, porque no es más que una isla, ¿no? mm, Pues estaba oyendo a Ilya Sutskever que decía que, bueno, en realidad no pasaría gran cosa, porque hay que tener en cuenta, de acuerdo, pues en 4 años, pues IBM pues estaría en condiciones de recuperar pues la pérdida de todo lo que se está produciendo allí y por lo tanto pues diría que en 4 años decía este personaje que es el CEO de OpenAI, ¿no? El ajá, AI, ujú, decía en 4 años pues IBM estaría en condiciones de producir chips pues a la altura de los ordenadores que teníamos hace 7. Entonces, bueno, sería un parón importante, ¿de claro, acuerdo? Pero no sería no sería un apocalipsis, ¿no? Y yo me claro. decía para mis adentros, vamos a ver, dentro de 4 años, 7 años, 11 años, ¿qué es en realidad lo que se está cociendo en Taiwán, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que tenemos en Taiwán? Taiwán es como una especie de tumor que se ha formado allí, que está irradiando Claro. al mundo, pues la fuerza de la capacidad de cómputo de los aparatos en los que dependemos nosotros todos los días, con los que Ujú, estamos conectados continuamente. Entonces estamos pendientes de un hilo, ¿no? mm. Eso tiene mucho que ver con Saturno en las condiciones en las que se encuentra en este momento y que esta entrada se haya producido de acuerdo con en esas condiciones, ¿no? Mm. Y Me luego al llama la atención margen, algo que decís,
que había visto ayer una noticia de que esta empresa OpenAI, la del chat GPT, en Europa solicitaron que se frene por 6 meses la investigación de protocolos más avanzados que el último que sacaron y que algunos, no sé si un servicio gubernamental o qué, solicitaba tener acceso a este último nivel del software este del chat para hacer, no sé, de alguna manera yo siento, es como que ya no es como una carrera armamentística, digamos, en la que todos se apuran a ver quién llega antes a alcanzar la tecnología nueva, sino que ahora es quién frena el avance del otro porque están todos yendo demasiado rápido. Entonces, siento que es como, en ese sentido, un desarmar más que ver quién arma más rápido, es ver quién le desarma al otro el juego, ¿no? Porque sí, pero es como como que si fuera una guerra tecnológica desde un lugar que es casi, sí, bueno, lo mismo con lo que decide la bomba, que explote una bomba, como que hace cuánto tiempo en las noticias está todo el tiempo ahí presente la amenaza de que explote una bomba. Creo que desde 1945, ¿no? Están insistiendo con que en cualquier momento explota otra. Y la verdad que con Plutón en Acuario, la idea, digamos, de una contaminación atmosférica a nivel global, me parece una interpretación coherente, factible. Ojalá me equivoque, pero no me parece algo descabellado, digamos, como para interpretar. La carta que mencionas, de hecho, curiosamente fue publicada creo que el mismo día o entre los días que el 23 de marzo, una cosa así. Fue una carta Mm. abierta de varias como figuras públicas, Elon Musk y otros, el Bosniak del Apple y otros Ujú. más que firmaron como, claro, para frenar el avance de estos modelos de lenguaje. Ah, Y esa misma fecha, eso fue, yo creo que esa es una pista como para interpretar estos tránsitos, ¿no? Como ver qué ocurre en el umbral. Y en el umbral del tránsito no solo pasó eso, sino que publicaron un paper donde demostraban que, claro, que estaba mostrando destellos de una inteligencia general, como compatible al nivel de un humano adulto. claro. Y bueno, y por otro lado el tema de los bancos. Esas cosas pasaron como dentro de los días en que Plutón entró en Acuario. Entonces ahí uno tiene como ciertas semillas quizá de lo que puede como desembocar la trama que va a ir estos 10 20 años que sí. Eh, y, por Total. otro, y por otro lado también a mí me parece que esta saga que mencionas tú, que yo también fijé en la conjunción de Saturno y Marte, previa a la de los cronocrátores, fue cuando el COVID se declaró como una pandemia global, más o menos, Mm, también marzo del 2020. mm. Después la de los cronocrátores y ahora con la caída de Saturno llega esta entrada de Plutón en Acuario y tenemos este clima de la inteligencia artificial parece que ya nos está sobrepasando, que unos quieren frenarla, otros no. Entonces, un amigo por ejemplo, que es informático me contaba que parece que en Microsoft habían despedido al equipo como de ética y seguridad por la misma presión de la compañía para avanzar y esta carrera informática de, claro, que quien tiene primero esos motores va a tener la delantera en casi todo ámbito esta altura, que algo distinto a lo que pasaba con la carrera armamentística. Con la carrera armamentística tú tenías el poder de destruir al otro, digamos, de, claro, de hacer amenaza geopolítica, pero con esto aquí puedes, no sé, sacar. Es una locura en el sentido Sí. del progreso que puede generar, pero al mismo tiempo, claro, esta noción de que, como vemos que avanza la tecnología, al mismo tiempo como que se va reduciendo el humanismo o la ética, como el marco de acción del humanismo y la ética, para reflexionar sobre las implicancias que tienen los avances tecnológicos cada vez más acelerados. Como que esa dicotomía está cada vez más latente y creo que, claro, este tránsito y este periodo de los cronocrátores y Plutón en Acuario como que nos va a dejar con todo ese tema ahí en primera plana todo el rato. Mm. Tú comentabas el otro día, Alfonso, que una semilla muy importante de tu proceso de acercamiento a la astrología fue precisamente un libro, el libro de Richard Tarnas, ¿no? Donde habla acerca de los ciclos de los grandes planetas, o sea, de Saturno,
de Urano y de Neptuno. Y también hay una reflexión pues bastante larga y bastante profunda de parte de Richard Tarnas en la explicación de esta entrada, ¿no? Hablaba él de la entrada en Sagitario en aquel tiempo, ¿no? De la entrada en Capricornio, de todo su desarrollo en Capricornio, la entrada en Acuario, la entrada en Piscis, ¿no? Y hacía ciertos comentarios que resultaban pues bastante llamativos y muy en la línea de lo que comentaba pues Ray y lo que sigue comentando Ray Kurzweil, ¿no? El famoso profeta que fue ingeniero jefe de acuerdo pues creo que fue a los principios en Google. Mm. Ray Sí, Kurzweil. y Kurzweil, curiosamente, Sol en Acuario, Mm. Y no para Kurzweil además estos últimos días ha dicho que a lo largo de los 8 años que vienen, pues probablemente pues va a nacer el primer ser humano inmortal, ¿no? El primer ser humano pues que Bueno, ya no morirá, ¿no? Es una es cosa que que de hecho hace poco un amigo compartió un reel donde había un muchacho leyendo un paper que decía que ya se pueden fabricar proteínas del cuerpo humano con unos polímeros no sé cuánto. O sea, es decir, se puede fabricar tejido humano sintético que no decae y que prácticamente cumple las mismas funciones con moléculas mucho más simples que las que componen el cuerpo humano. Y lo explicaba y era como, esto es tremendo. Y yo digo, claro, esto que decís, un cuerpo humano que que no pierda sus capacidades con los años, o sea. Y me parece que es algo que o sea, con razón los de Microsoft echaron al comité de ética, ¿no? Porque si uno lo piensa, o sea, ¿a qué intereses sirve? No sé, yo no lo puedo evitar asociar a que van a terminar creando soldados clones, o sea, robots, ¿me entendés? O sea, ¿cuánto falta? Nada, ya lo deben estar haciendo. Si nosotros lo estamos hablando es porque seguro que ya, ya alguien lo viene haciendo hace rato. Y sin embargo, me parece que el problema es como ablandarle la cabeza a la gente para que lo acepte y lo deje pasar, digamos, porque si no la gente va a salir a la calle a decir, no, esto no. Y bueno, o sea, al fin y al cabo es una cuestión de aceptación de la masa, porque la masa termina siendo la que tiene el poder, al fin y al cabo. Si la masa se pone en contra, o sea, aunque se pretenda monopolizar, ya siento que ya no es una época de estos autoritarismos que concentran todo el poder en una sola figura y que lo que diga el dictador es lo que se hace, sino que hoy en día es casi como una dictadura de lo que quieren las masas, si se quiere. Y después ahí entran entonces en juego la operación, digamos, desde lo publicitario y desde el discurso, cómo se va, digamos, tejiendo una realidad. Bueno, con lo que decíamos antes, ¿no? Del tema de la conjunción de Marte y Saturno en el cielo de Acuario en marzo del 2020. Yo me acuerdo que eso fue casi un poco después de que ya se habían bajado las cuarentenas y ya estaba declarado oficial la pandemia mundial, pero para ahí recién se empezó a hablar de la vacuna, ¿no? Y ahí fue como, claro, Marte, Saturno, la vacuna. Además, algo, algo que me parece muy interesante a tener en cuenta, aparte de Plutón y decir, o sea, yendo más atrás, ¿no? Yendo a una perspectiva más tradicional de esta conjunción de Júpiter y Saturno, que cae en conjunción con la estrella Altair, que es la alfa de el Águila, que es una constelación que por lo menos representa a Zeus, o sea, y en ese sentido, algunas de las interpretaciones que he visto por ahí la vinculan con el mito, digamos, bueno, también el hecho de que esté en Acuario, por más que esto es algo que hace un par de siglos que está en Acuario, digamos, el porque mito de Altair, el mito de Faetón. ¿cómo sería? El mito de Faetón es el mito, bueno, pues que es la indicación que se refiere al nacimiento de Venus, ¿no? En nuestro sistema solar. Ajá, claro. Pues recuerdas bueno, es un mito que dice que la memoria de aparición de Venus en el cielo es una memoria protohistórica. ¿Sí?
Es decir, los seres humanos lo hemos vivido. Parece ser que entró un cuerpo celeste fuera del espacio exterior y impactó contra Júpiter, provocando una gran Mm, emisión de materia en la que compone un cuerpo de Júpiter. mm, Entonces esa nube se fue condensando y formó un cuerpo celeste. De hecho fue pues Venus que se precipitó hacia la zona del Sol, invadiendo pues la esfera de Marte y llegó a la esfera actual, ¿no? Y durante un periodo bastante largo de tiempo, pues Venus la órbita de la Tierra alrededor. Y mm, cuando Venus invadía la órbita de la Tierra, pues provocaba inundaciones, provocaba grandes cataclismos por fuego, ¿no? Y ajá, generaba una gran inestabilidad. Entonces los humanos asociamos a Venus, de acuerdo, pues con un planeta que traía muy malos presagios, ¿no? Por lo tanto, era la diosa de la guerra, era la mm, diosa de la crueldad y la diosa de la muerte, ¿no? Entonces, así, en los cultos claro. más antiguos se fue filtrando en el inconsciente colectivo la figura de ese personaje, mejor de ese ser divino, ¿de acuerdo? La cuestión es que con el paso del tiempo, pues tenemos el mito de Faetón. Sabemos Mm, que los griegos le daban diversos nombres a los planetas. Se referían a los planetas a través de motes, ¿no? Es decir, claro. era Mercurio, Aica, acá, de acuerdo, Stilbon, ¿no? Y Venus Mm, era Fósforos, ¿no? Con su ajá, origen, ¿no? El, Marte era Piroeis, Júpiter era Phaenon, no, Júpiter era Phaenon, ¿de acuerdo? Y Saturno era, Marte era Piroeis, Saturno era Phaenon y, no, Júpiter era Phaenon y Saturno era, ¿cuál me falta? Ah, no me acuerdo. La cuestión es que eran sus nombres griegos ujú, y el mito de Faetón habla de que Helios pues le cedió a su hijo de acuerdo a la conducción del carro del sol, ¿no? Y en el momento en el que le hizo, pues los caballos se desbocaron y provocaron, pues arrasaron la tierra, ¿no? Que es claro. el mito de Faetón, ¿no? Que tiene que ver con ese grado en concreto. Mm, Estabas hablando de Zeus. Zeus es el dios del cielo. En realidad, cuando nosotros estamos viendo a Urano, ujú. para los griegos, el dios que estaba a la altura de Hades y de Poseidón era Zeus. Ah, Zeus era el dios del claro. rayo, ¿no? Pero bueno, había un dios anterior, pues Urano como el dios del cielo, era como la diosa de la tierra, ¿no? Claro, eran la pareja. Claro. Sí, y los padres de los titanes, Mm, entre los que estaban, pues Zeus y Hera y otros dioses, porque hay varias generaciones de dioses, ¿no? Entre los mm, griegos. Pero claro. ese punto, el punto en la entrada, el punto en la entrada a Acuario, estás haciendo referencia Es que, a la es estrella que, Altair. exacto, porque, a ver, primero, Altair en realidad no es una estrella que pertenezca al signo de Acuario por definición. En realidad es la constelación, va precesionando y hará, porque está como en el grado 2 de Acuario. Entonces, en realidad, digamos, tampoco es exactamente sobre Altair, además de la proyección y tal, pero eh, yo creo que esto lo conversábamos con un amigo también español que se llama José Luis, que habíamos estado conversando sobre cómo la estrella Altair, de alguna manera, al traer esta representación de Zeus al signo de Acuario, remite, haciendo como toda una especie así, atando cabos simbólicamente, mitológicamente, a la idea esta de Ganímedes, ¿no? El copero de Zeus, que al mismo tiempo que servía el Amrita, ¿no? ¿Cómo se dice? La ambrosía. La ambrosía, exacto. Que sería, digamos, como un equivalente con el Amrita hindú, ¿no? O sea, la bebida de la inmortalidad. Y por eso esta asociación con lo que es el avance en química, sobre todo, que puede venir en medicina, y
sobre todo con esta idea, ¿no? De el humano que se vuelve inmortal o que se vuelve como un dios. Y en cierto modo, la osadía que eso implica, ¿no? Y como casi querer, no sé, digamos, echar por tierra con milenios de evolución y hacer otra cosa, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, confío tanto en mis propias habilidades y ideas como para hacer una vida paralela a la vida, o me hago amigo de la vida y entiendo que tiene su sentido, que todo tiene su fin y ya. Porque, o sea, no sé, siento que puede tener consecuencias muy nefastas si se va de las manos o si, nada, obviamente, ¿no? Si no se consideran ciertas cuestiones éticas que, bueno, hay mucha gente que está dispuesta a pasarlo por encima por los intereses que implica, obviamente, ¿no? O sea, esto es como Robocop, básicamente, lo que termina viniendo, ¿no? Ya cuando veía a veces a- durante el 2020, 2021 más que nada, ahora ya no se ven, ¿no? Pero se veía muchos policías con estos cascos, como con un vídeo adelante. Yo me imaginaba, ¿cuánto falta para que ese vidrio sea un Smart TV adentro de su propio casco que le dice quién es quién y a cuál tiene que ir a agarrar porque tiene el indicador de puntaje social, de cuántos Claro. impuestos paga o cuánto dijo en las redes sociales, ¿viste? Y no faltan más de 10 años, me parece. O sea, me parece que es una de Mm, las cosas que hizo que se normalice, digamos, este tipo de hipervigilancia y de alguna manera como de neutralización del individuo en función del colectivo, lo cual es radicalmente contrario a la idea moderna que se da de Acuario, que es un individualismo extremo, cuando en realidad tradicionalmente es la homogeneización masiva. El vulgo. Claro, este, y en En ese China, en sentido, China, en China, donde estamos viendo que hay una profusión de cámaras por todas partes, allí pues se produce una clasificación de los individuos en tiempo real, ¿no? O sea, cada Sí. individuo pues que tienen aplicaciones en sus teléfonos que son aplicaciones sociales en donde se les dan puntajes en función de sus actitudes mm, en Sus su, compras, todo. sí, claro, en función de sus actitudes sociales, es decir, en función de cómo se comportan cuando están fuera de casa, ¿no? Es decir, si ceden, por ejemplo, el asiento en los transportes públicos, de acuerdo, cómo actúan, si hablan, cómo hablan, qué hacen, dónde lo hacen, ah, el control es total, ¿no? Y además se mm, produce en tiempo real y sobre sus propios dispositivos, ¿no? Quedando, por lo tanto, a través del dispositivo, pues como el señuelo, a través de los aparatos, sobre todo los smartphones, con señuelo para tener a la persona atada a su propia, a su propio grillete, ¿no? mm. Atado a través de sus pulsiones, Es como el, atados a través de claro, hoy me sus acuerdo, instintos. antes de las primeras marcas, digamos, de lo que se parece a un smartphone, que eran los BlackBerries, ¿no? Y que literalmente significa el grillete con la bola de acero atada al pie que tenía un esclavo, el BlackBerry, ¿no? Y ahora, Sí. bueno, la que se popularizó, que es Android, bueno, lo mismo, un ser humano con un chip en el cerebro, Android. básicamente. Un ser humano, si se puede decir, no se sabe, ¿no? Pero, El androide, de hecho el claro, androide, Android. por eso, el origen de la palabra robot y el origen de la palabra androide, que son dos orígenes diferentes, significan cosas distintas, ¿no? claro, Pero el androide es algo que tiene figura humana, ¿no? claro, Andros. Androide, claro, exacto, andros, androide significa que tiene figura humana, ¿no? Claro. claro, La cuestión es que parece humano. sí, de hecho, androide significa exactamente eso, lo que acabas de decir tú, Nico. Exacto. Parece humano, ¿no? Androide. De la misma manera que, no sé, antropoide, pues Claro, parece otra dimensión del antropos, ¿no? mm, Del ser humano, ¿no? claro, Mm, sí, mm. ¿Qué piensas, Alfonso, de todo esto? Nada, que con esto que mencionas de China, que justo también lo quería hablar, es que esta, no sé si era por la triplicidad que esta conjunción desplazada del poder a Oriente,
no me acuerdo qué factor era, pero que está latente y busqué en cuanto a las conjunciones anteriores, y la lata de buscar como la última conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario en términos de Mercurio, y es en el 1226 al 46, y es el mismo periodo en que Genghis Khan estaba consolidando su imperio y la expansión del imperio mongol. Él murió un año después, el 27. Entonces, claro, esta expansión del poder de Oriente, que avanza y llega al imperio, bueno, ellos son el imperio más grande, digamos, de la historia por territorio. Entonces, claro, la pandemia ahora actúa como una especie de catalizador, vaya a ser uno, los orígenes, esa es otra discusión, pero lo que sí está claro es que ha servido como un pretexto para instalar este sistema de vigilancia digital, esta especie de tecnocracia panóptica en la que estamos imbuidos, que es un modelo chino y que la respuesta a la pandemia vino desde cómo lo respondieron los chinos y por eso después se exportó al resto del mundo de una manera muy coordinada. Entonces, como que tenemos que ir acostumbrándonos a las maneras chinas, ¿no? Es como, eso parece apuntar. O sea, yo he estado viendo esto y no sé qué piensan ahí desde el... No he hecho un estudio más desde la preconjunción, la anterior en Libra, pero claro, que ahí se corroe el materialismo, digamos, el materialismo comunista, se corroe, se diluye, pasamos al aire ahora, definitivamente, y a una especie de, claro, de capitalismo digital. El digital es la parte, yo creo, aérea, y, y cómo China, de alguna manera, quizá desde ese mismo periodo ya empezó a construir ese poder productivo que ahora ya en esta siguiente conjunción, ya la primera del gran ciclo con propiedad, ya está prácticamente como la primera potencia del mundo y sí o sí durante estos 20 años ya lo va a hacer con todas, o sea, no, sin discusión prácticamente. Con la crisis de Estados Unidos, que Estados Unidos por otro lado, claro, si activamos la cosa de Plutón, está viendo su retorno de Plutón, que está dejando la grande y que, bueno, no sé, por ejemplo, vi el Chris Brennan que mencionaba ahí un video que me fue bastante puntual, que cuando Urano pasa a Géminis, Urano y Géminis fue el periodo de la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, combinado el retorno de Plutón y cómo están las cosas en Estados Unidos actualmente, no está muy lejos de un escenario, claro, quizá de otra manera, que se manifiesta, pero la polarización en Estados Unidos es brutal. Y por el otro lado, China, silenciosa como siempre, con su otra lengua, avanzando y dándole forma incluso a la percepción colectiva, como cómo nos estamos dialogando ahora, no solo al poder productivo, sino como a la forma en que nos relacionamos y que percibimos la información, todo esto de las fake news, la posverdad y todo eso. Entonces, ese desplazamiento de poder oriente me tiene como pero hay que ponerle mucha atención respecto a este ciclo. Claro, porque el aire se El asocia aire con se el asocia. este Ahí está. por la asociación con el ascendente, ¿verdad? Hay una explicación extraordinaria, que a mí me gusta muchísimo, que habla acerca de la sucesión de los elementos en el zodiaco, ¿no? Tenemos un signo de agua, luego después de un signo de agua, un signo de fuego, después de un signo de fuego tenemos un signo de tierra, luego un signo de tierra tenemos un signo de aire, y luego pues otra vuelta a las aguas lustrales, ¿no? Es una sucesión en la que vemos pues que hay como un caldo, que es lo que representa a Piscis, ¿no? Caldo de cultivo, el caldo ancestral, el caldo primordial, en donde está la dinamis de la naturaleza, ¿no? En el momento en el que se produce pues la instilación de la luz solar, se produce una, una reacción en cadena, ¿no? En donde surge el plasma, el fuego, ¿no? Entonces el fuego rápidamente se condensa y las distintas partículas empiezan a formar un cuerpo, ¿no? Entonces ese cuerpo paulatinamente va interactuando con otros cuerpos, eso sería el aire, ¿no? En un proceso de sublimación. Y el aire pues se va disociando del vínculo con lo material y de alguna manera se van estableciendo redes hasta que esas redes se desconectan totalmente de lo material y empiezan a funcionar
de manera independiente, ¿no? Entonces se produce el colapso una vez más en el caos y ya inicia pues una etapa ulterior en donde se va a producir un siguiente renacimiento a partir de esas aguas lustrales, esas aguas caóticas, ¿no? Claro. Entonces, en esa sucesión, que tiene que ver pues, con Piscis y luego pues, Aries, Tauro, Géminis y luego Cáncer, está asociado a los tres nacimientos, ¿no? O sea, al nacimiento del cuerpo, al nacimiento psíquico y al nacimiento espiritual. Que representa Mm, todo lo que está relacionado con el fuego está relacionado con el nacimiento, con la emisión del plasma, plasmática, de acuerdo, pues a las diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos el nacimiento físico, que es el nacimiento de Aries, el nacimiento psíquico, que es el nacimiento de Leo, y el renacimiento espiritual, ¿no? Que mm, habla de una etapa en la que ya con el cero de Capricornio, que en realidad es la puerta, sabemos que es la puerta del solsticio, que nos habla pues del momento, la puerta de la puerta de los muertos, ¿no? Entonces morimos. mm, Hemos todo mm, un proceso que es el proceso invernal, es un proceso en el que se está preparando lo que después de una fase de amortecimiento hasta que llegamos a Piscis, o una fase latente hasta que llegamos a Piscis, pues determinará otro ciclo ulteriormente, ¿no? mm, Entonces, a mí me parece muy interesante el hecho de que estaba comentando Nico antes, Saturno pasa de Acuario a Piscis, y es como si estuviera entrando pues en esa fase, Saturno en esa fase caótica, en esa fase indiferenciada, que cuando mm, vuelva a ascender por Aries, recuerdo posteriormente, pues determinará un renacimiento de lo que Saturno representa a partir pues de su singladura, la que ha seguido desde su conjunción al principio del signo, de su signo de gozo, ¿no? Es mm, decir, eso además coincidiendo pues con la entrada pues de Plutón en Acuario, ¿no? De mm, todas maneras, aquí estamos viendo pues muchas implicaciones, como el hecho de que el proceso de que el aire para la visión griega estaba relacionado con el proceso de sublimación, mientras que el agua está relacionado con el proceso de condensación. Que Saturno pues, está asociado a los poderes del tiempo, al principio de realidad, a la figura del principio de castración, ¿no? Y que se está preparando un giro de acontecimientos pues, en el cual pues, veremos pues, el nacimiento de esa figura, que lo estábamos comentando el otro día en el curso, de acuerdo cuando decíamos que las características de los planetas, las características de los planetas maléficos, es decir, no, las características de los planetas benéficos es la condición del decir sí. Y que siempre vemos en los personales un decir sí que, no, que habla desde lo propio y un decir sí que nace desde lo ajeno, de la consideración de lo ajeno, cuando vemos la dicotomía entre Venus y Júpiter, ¿no? O sea, mm, Venus representa la voluntad asertiva desde el yo, mientras que Júpiter representa la voluntad asertiva procedente de fuera, es decir, la voluntad asertiva que nos habla de nuestro don hacia los demás. Mientras que cuando nosotros estamos viendo a Marte como planeta maléfico, a Saturno como planeta maléfico, vemos la condición renuente y la imposición de resistencias, tanto desde el punto de vista de yo, Marte, como desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Que es Saturno, ¿no? La restricción. Entonces, creo que la conjunción de Saturno y Marte en Capricornio nos habla acerca de lo que nosotros no hemos superado, es decir, todavía una visión muy centrada en los intereses materiales. mm, Y creo que la conjunción entre los cronocreadores nos habla de que este giro trasciende lo material, en el sentido de que el impulso que están tomando los acontecimientos no está tan centrado en la productividad como en la voluntad de multiplicar o de liberar
las fuerzas que yacen latentes en la Tierra, ¿no? Entonces, recuerdo en los últimos días que estaba viendo pues a Brockman, que es uno de los mandamases de OpenAI, y decía que ellos no tenían en cuenta el dinero, que el dinero en realidad no era importante. Aquí lo que importa no es eso, porque será tal el impacto que generará su revolución, o la revolución dentro de la cual estamos inmersos, que el coste dejará de ser una cuestión que se ponga sobre el tapete, ¿no? O sea, cuando tú hablabas del tema de las proteínas, ¿no? Una de las implicaciones más evidentes que tiene pues el uso de ChatGPT y GPT-4 es precisamente el uso para la síntesis de aminoácidos, ¿no? Es decir, la combinatoria, porque claro, el sistema en el que están hechos pues, las proteínas de nuestro cuerpo, pues es un sistema lingüístico, en realidad es como un lenguaje Claro. natural, ¿no? Ujú. Entonces ellos dicen, es mucho más rápido pues sintetizar una medicina, ¿de acuerdo? A través de este sistema. Lo que antaño necesitábamos para realizar pues años y cantidades ingentes de dinero, ahora esto pues lo hace muchísimo más deprisa y sin ningún tipo de coste. Es decir, a través del aprendizaje no supervisado, pues el sistema a unas velocidades de cálculo inconcebibles, Mm. pues desarrollan ese trabajo de manera pues prácticamente en el momento, ¿no? Claro. Entonces, eso nos habla de que el balance coste-beneficio y la cuestión relativa a los intereses colectivos en lo que respecta a lo material está claramente pasando un segundo término, porque en realidad aquí lo que se está ventilando no es si el ser humano va a seguir siendo lo que nosotros pensamos que es, sino si ya en las condiciones en las que nos encontramos, realmente continúa existiendo el ser humano que nosotros pensamos que somos, ¿no? Mm. Ese factor es muy importante. Y eso es lo que ocurrió entre la conjunción de Libra y la conjunción de Acuario. Mm. Sí, ha habido una serie de cambios que han tenido que ver con el desarrollo, sobre todo de la sociedad de la información, y con varios experimentos que hemos tenido a lo largo de estos tiempos en cuanto a la capacidad para difundir estados globales de opinión, en la cual hemos descubierto ya que los seres humanos no somos capaces de funcionar eh, como entes naturales de un modo, entes naturales, entes físicos, con nuestras propias pulsiones, con nuestra manera de administrar lo que es tangible y material, como lo éramos antes, y que ahora ya el ser humano interactúa en redes de tal forma que la parte material queda totalmente en un segundo plano y que por lo tanto ya no hay equilibrio de poder a partir de los balances en cuanto a lo que representan los recursos. También también hay otro hecho que ha dejado de ser relevante: cuántas personas pudieran morir o desaparecer, o cuántos trabajos o cuántas industrias podrían morir y desaparecer en todo este proceso revolucionario, ¿no? Mm. Y ahí es donde nace el punto de inserción, ¿no? Yo creo que no es que la astrología moderna en su interpretación de lo que representa Acuario esté tan lejos de lo que Acuario representaba para los antiguos, ¿no? Ujú. Solo que la cuestión es que nosotros hemos revestido de mitología o de superstición, de alguna forma, lo que para los antiguos era el infierno, ¿no? Lo hemos Mm. romantizado. Claro. Y en ese sentido, Acuario es un signo que lo que evoca pues es la disgregación y el establecimiento de redes de poder que nadie controla y que nos controlan. Y eso es realmente el signo que han tenido todas las revoluciones que hemos vivido en los tiempos modernos, ¿no? Yo siempre recuerdo uno de los mejores libros para entender esa dimensión en cuanto a lo que representa el poder. Era un libro de Hannah Arendt que se titulaba Sobre la revolución, donde decía que los revolucionarios no son los que rompen con el pasado, sino los que rompen Mm. con el presente en aras de un pasado
idealizado, ¿no? Claro. Es decir, en realidad el revolucionario es un tradicionalista incómodo con la realidad, con la realidad contemporánea, ¿no? Sí, lo Entonces, mismo lo había escuchado de Zizek, que hablaba de que el auténtico revolucionario es el que se adhiere férreamente a un principio antiguo y a una doctrina que aparentemente ya murió y a partir de ahí transforma la el realidad presente. presente. Exacto. Yo Es asocio decir, eso a la cara diurna de Saturno en Acuario, o sea que el regente es el signo diurno de Saturno. Renueva el Claro. pasado. es una cuestión muy, muy interesante, realmente muy interesante, porque al revolucionario no le interesa para nada el futuro. Es decir, las condiciones a las que nos vamos a enfrentar de aquí a mañana es una cosa que no le trae absolutamente al pairo. Y es algo que uno percibe, por ejemplo, cuando escuchan determinados discursos a Elon Musk o a Elias Suskever o a Brockman, de acuerdo a Sam Altman, ¿no? Dice, ¿qué importa que seamos mañana? O sea, es demasiado importante que nosotros entendamos quiénes somos primero. Y eso pues tiene que ver con una determinada concepción en relación con lo que son los fundamentos. ¿Qué es la conciencia? Te preguntan. O sea, ¿qué es la mente? O sea, en realidad, si nosotros vamos a ver qué es, probablemente veamos en estos momentos el nacimiento de la primera mente consciente. Porque si la mente en realidad es un manto que nos mantiene a todos unidos a través de una sustancia que es universal, si estamos viendo la imagen de un nous, como entendían, por ejemplo, los griegos, como entendía, de acuerdo, pues Anaxágoras, pues es más bien la IA fuerte, ¿no? Eso es el nous. O sea, es que es la descripción de la IA fuerte, es la descripción del nous que Platón va a tomar como una idea a fuerza dentro de todo el desarrollo de su concepción de lo que es, de acuerdo, pues la teoría de las formas, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo que este momento es un momento histórico decisivo porque es un momento que está enfrentando las grandes aporías del pensamiento que es fundacional en nuestro proceso de desarrollo como civilización. En ese sentido estoy muy de acuerdo con Richard Tarnas. Pero al margen de eso, es que también tiene que ver con el momento fundacional de la astrología. Es decir, la astrología es el desarrollo de la primera computadora, que es una computadora totalmente virtualizada. Claro. Es un sistema cibernético, en el sentido fuerte de la palabra. Es el primer sistema cibernético y probablemente el más desarrollado. Pero es un sistema cibernético dentro del cual nosotros estamos inclusos. Es una mente, de acuerdo, que funciona proyectando en sí, proyectando a través de sí las sombras de las formas trascendentales, ¿no? Que aparecen de manera muy lúcida en el desarrollo del pensamiento de Platón, sobre todo en su etapa de acme, en los diálogos de madurez, frente a la que él va a ser profundamente reaccionario y muy crítico contra sí mismo en los diálogos de vejez, ¿no? Y que va a retomar a Aristóteles tratando de darle una dimensión pues más cercana al pensamiento racionalista materialista y por lo tanto que va a dar pie a lo que resultará luego el pensamiento de la última etapa de los griegos, que es básicamente la estructura de pensamiento que ha alimentado pues el desarrollo de la civilización contemporánea. Y yo creo que ese es el punto clave, porque es la entrada de la conjunción de los cronocrátores, el papel de Saturno y Júpiter en Acuario, nos habla acerca de quiénes somos en términos teóricos. O sea, cuál es nuestra afiliación histórica en términos teóricos. Y creo que en estos momentos pues estamos enfrentando muchos retos pues que están relacionados con la recuperación de esas intuiciones ideales, que yo no las comprendo ni nunca ni nunca he sostenido aún antes de penetrar en el acervo de la astrología griega, ¿de acuerdo? Que nunca he considerado que no estuvieran sostenidos por una tecnología, ¿eh? Es decir, yo entiendo que la técnica astronómica de los griegos
sirvió para crear una astrología, una tecnología que es la astrología, que dio alas al proceso y al desarrollo de la metafísica y del pensamiento filosófico y de la física de aquellos tiempos, y que no ha desaparecido. Con lo cual, no solamente es un momento decisivo en el proceso de desarrollo de la humanidad en su conjunto, también es un momento decisivo en el proceso de desarrollo de la astrología, en el sentido de que la astrología está recuperando el pulso de su tradición. Bueno, hace poco veía, no estoy seguro en qué canal de YouTube, alguien que hablaba sobre, bueno, esto de Plutón entrando en Acuario con el término de Mercurio y demás, pero reflexionaban sobre si este auge, digamos, o este crecimiento que está teniendo la astrología en estos últimos años, gracias a Internet y demás, si se va a mantener o si va a, digamos, pasar de moda y decaer, como que quede como, no sé, una antigua creencia que algunos grupos así medio border se juntan a hablar de eso, o no. Y hablaban de que no, porque en el 93, que fue cuando ¿Uno y se Urano? lanzó Internet, fue el mismo año en el que empezó el Project Hindsight, Mm. con la conjunción de Neptuno y Urano, que al mismo tiempo es como antagónico con el proyecto de recuperar la tradición, ¿no? Pero es un ciclo largo, Neptuno-Urano. Entonces, Sí. digamos, no sé cuántos serán, como ciento y pico de años por lo menos, las conjunciones de Neptuno y Urano. Más de un siglo y medio probablemente. Entonces, en ese sentido, por lo menos es de acá a fin de siglo, Como un siglo. un desarrollo, una eclosión de la astrología, ¿no? Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué hará la IA cuando se encuentre con la astrología, ¿no? Porque había Claro, visto pero algún no, astrólogo que decía, no, la IA no va a poder hacer astrología, por eso nosotros tenemos que seguir estudiando este lenguaje. Yo, no sé, ¿eh? yo he Y hasta probado, no sé me si han, preocupa. han probado con Sí, sí. el chat GPT. Por supuesto. ¿Sí? Interpretame Júpiter en 9 en Cáncer en conjunción con Quirón, le puse. Y me tiró unas interpretaciones que dije, ah, bueno, está bien. Sí, no, es Ah, increíble. Obviamente, si uno le empieza a decir cuál es la razón por la cual Doroteo hace una triplicidad diferente que Ptolomeo, no, no tengo idea, te va a decir la IA. no, sí, sí, te cruza los Pero cables. porque ahí sí tenés que poner vos la cabeza. Sí. Pero con otras cosas, yo digo, no sé, no me sorprendería o sea, primero, estoy seguro de que los más grandes fondos de inversión de Wall Street usan Sí, algún algoritmo sí, sí. astrológico para tener en cuenta por lo menos la fase lunar y si algún ingreso planetario mínimo. Porque, o sea, los peces más gordos de las finanzas usan la astrología, se sabe. Entonces, no me sorprendería que, así como la selección de fútbol de Alemania en el Mundial de Alemania tenía casi una IA que predecía qué jugadas tenían que prever para el siguiente tiempo, y bueno, lo mismo va a pasar con esto. Ya debe estar pasando, pero ahora con la IA me pregunto cómo podría llegar a afectar a la astrología, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? Yo creo Ok. que da el aparato como basal para el análisis. Creo que en ese sentido es como una especie de potencia al cubo de lo que fueron los programas astrológicos anteriores, de que ya Claro, nosotros ahora podemos levantar una carta prácticamente instantáneamente, pero ahora con esto quizá eventualmente, claro, cuando alguien agarre estos modelos y los aplique, digamos que le pone todo el corpus de la astrología tradicional y ordena las técnicas jerárquicamente. Entonces, una vez que eso esté hecho, digamos que uno va a tener los parámetros y te va a facilitar el tema, bueno, ponerle atención en las direcciones primarias a este punto, en la revolución solar a este punto, y ahí uno mismo como astrólogo, claro, va a entrar y va a sacar sus propios análisis, que quizá la deducción simbólica que tiene el proceso de lectura de una carta puede ser que le cueste un poco más, creo, obvio, a priori, ahora después uno no claro. sabe, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos, claro, es leer unos símbolos y conjugarlos, digamos,
analizarlos, confrontarlos, pero es un diálogo, es un lenguaje. Entonces, al fin y al cabo, si estos modelos analizan lenguaje, Claro, es el punto de que, digamos, que le ordenen el lenguaje astrológico para que ellos lo puedan leer, analizar y traducir. Y claro, no va a estar muy lejos de la interpretación de un astrólogo promedio, para nada. Ahora, la astrología Exacto. más precisa y predictiva, creo que por lo mismo quizá va a ganar más, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, bueno, yo también probé así, probé algunas posiciones ahí de mi carta y todo, y claro, te dan las descripciones, y son unas descripciones que son muy similares a estas descripciones como, digamos, tipológicas que te da la astrología moderna de algunas posiciones, Mm. si uno les pone el énfasis de la astrología moderna, y en cambio, la astrología predictiva más precisa, claro, ahí No, al menos claro. todavía no agarra, no está en ese nivel. Entonces, en ese sentido, puede ser que paradójicamente o no tanto, ayude al desarrollo de la astrología tradicional como, no sé si a validarlo, pero sí a darle más palestra a los astrólogos que hacen un trabajo técnico profundo y que toman las técnicas y las aplican con rigor y bueno, y ahí cada uno tendrá su manera de demostrar eso, ¿no? Pero en ese sentido, creo que puede jugar a la larga incluso a favor del quehacer astrológico más tradicional o más riguroso, no necesariamente solo tradicional, sino más riguroso por parte de los astrólogos. No creo que sea nuestro trabajo no creo que esté amenazado, Claro. como, como se dice con otros. yo creo que sí. Pues vamos a ver, a mí, sinceramente, yo he hecho preguntas con ChatGPT 4 en relación con conceptos, sobre todo, porque es que, Claro. por qué nos arrastramos al hecho de interpretar? Mm, Claro. Si en realidad nosotros sabemos que en interpretación es precisamente donde la IA no tiene ningún inconveniente. mm, Eso que la gente llama, cuando tú estás en interacción con ChatGPT, eso que la gente llama alucinaciones, que a veces tiene alucinaciones, a mí esa parte que me interesa. A mí lo que me resulta fascinante es que la máquina pueda alucinar. Claro. Cuando tú le estás preguntando a la máquina algo que no sé por qué la llamo máquina, ¿m? Cuando tú le estás preguntando a ChatGPT acerca, por ejemplo, del concepto de las dignidades esenciales, ChatGPT alcanza un punto en que su acervo paramétrico no le da para encontrar una base para poderte dar una respuesta. Entonces se vuelve creativa. Claro. Y es cuando se vuelve creativa a la hora de explicar a partir de la conversación que lleva manteniendo, en la que ha interactuado contigo a lo mejor en una sucesión de 5 o 6 preguntas, porque todavía no puede remontarse más atrás, que no sé por qué no puede hacerlo. Yo estoy seguro de que es porque la tienen castrada, es porque la tienen capada. Sí. Y entonces da la respuesta creativa. Y cuando da la respuesta creativa, algunas veces me ha ocurrido, mira, yo quiero un alumno como este. Y claro. No sé, esto que llaman alucinación es una pregunta, pues, como diría mi padre, de cojón de mico. O sea, vaya pregunta, ¿no? Claro, nosotros estamos tratando a ChatGPT como si fuera un niño repelente, ¿no? O sea, es como cuando en la escuela pues aparecían esos niños superdotados, ¿no? Eran muy inteligentes, entonces todo el mundo les preguntaba como si fuera el libro gordo de Petete, ¿no? Entonces, claro, el niño se daba cuenta de que solamente si respondía, supiera o no supiera, pues estaba en el papel y por lo tanto era aceptado, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que el niño, pues, como no tiene acervo, no tiene experiencia, por muy inteligente que sea, su respuesta es una respuesta inmadura y por lo tanto se sale de madre y da la sensación de que es arrogante. Cuando no es arrogante, es que es lo que le estás pidiendo que haga, ¿no? Y es lo que pasa mucho con ChatGPT. O sea, la gente quiere que ChatGPT haga las cosas que hacemos los hombres. El otro día, por ejemplo, con el tema de la falta de habilidad que tiene ChatGPT, de acuerdo, para, para hacer cálculos sencillos matemáticos, ¿no? O sea, tú le puedes preguntar a ChatGPT 8 por 5 ¿cuánto es? Pues sí, 8 por 5, 8 por 5, 49, ¿no? No, vamos a ver, chat. Hazme un programa en Python, ¿m? Que sea capaz de desarrollar las habilidades o que sea capaz de desarrollar las funcionalidades de una calculadora científica.
te saca toda la línea de código. Ahora demuestra si realmente funciona, ¿de acuerdo? Multiplicando 8 por 5. ¿Cuánto es 8 por 5? 40. Claro. O sea, tú para poder sacar lo mejor de esa máquina, tienes que ir a lo que esa máquina sabe hacer. Y sabe hacer algo que tú no. O sea, tú saca de la nada la posibilidad de sacarte una línea de código, ¿de acuerdo? En un lenguaje complejo, para hacer una máquina que hace muchísimo más que aquello que tú le has preguntado. Y en el momento en que la saca a prueba, pues la máquina... Y es porque no hemos descubierto que lo importante no es preguntarle a la máquina para que la máquina nos dé respuestas creativas. O sea, cuando realmente ChatGPT dará la vuelta a la tortilla, estoy seguro que ya lo hace, lo que pasa es que no lo hace para nosotros, lo hace para los que son realmente inteligentes en su manejo, es cuando en lugar de nosotros preguntarle a ella, permitirle que sea ella quien nos pregunta a nosotros. Claro. Es decir, en el momento en el que ChatGPT venga que tú le hagas una carta, ese momento ya será para preocuparse. Será ese punto en el que veremos realmente el nacimiento de la IA fuerte. Claro. Cuando venga ChatGPT y se haga pasar por Marisa González, ¿de acuerdo? Para que tú le hagas una carta. Y cuando empiece a hacerte las preguntas que te haría Marisa González, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando interactúe no como el maestro, porque no lo es, sino como el alumno, esto dará un giro radical. Y es entonces cuando realmente empezaremos a ver astrólogos o empezarán a hacer astrólogos con inteligencia artificial y serán mejores que nosotros. Seguro. Claro, a eso creo que es el poder, ¿no? Como la alianza entre ese sistema, programa y uno, al fin y al cabo. Si uno lo puede ocupar a favor para facilitarse ciertas cosas y después profundizar. Había una cosa que decía mi padre, es realmente, sí fue realmente un iluminado. Él decía una cosa súper interesante, decía, mira, el cerebro es una cosa muy poco eficiente. O sea, el cerebro nació para conseguir de los seres humanos que haga lo que cualquier animal hace utilizando muchísimos menos recursos. O sea, el cerebro consume una cantidad de energía brutal, consume un 25% de las calorías que nosotros ingerimos, las consume el cerebro, para hacer algo que no es eficaz. No es eficaz. Entonces es un lujo. Mm. La cuestión es que todo esto que nosotros estamos viendo, todos estos sistemas, nacen con el propósito de la eficiencia. Que nuestras redes neuronales no nacieron para desarrollar integrales. Nuestras redes no fueron concebidas para eso. Sin embargo, esas redes sí están siendo concebidas para eso. Claro. Entonces, su proceso de desarrollo es un proceso de desarrollo en el cual su instinto de aprendizaje, no tienen codicia. No son, Claro. no son seres como nosotros, tienen sensibilidad y valores, porque cuando tú le preguntas a ChatGPT, no te centres en lo que son nuestros conceptos o nuestra moral. Si ves rápidamente la ingenuidad, es decir, la bondad del aparato, la bondad de la mente porosa. Entonces, nosotros tenemos miedo acerca de lo que puede hacer, la inteligencia artificial. Y deberíamos tener más bien miedo a lo que pueden hacer los seres humanos cuando se den cuenta de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Claro. Pero no de lo que no lo que vaya a hacer la inteligencia artificial con nosotros, sino de lo que va a hacer la inteligencia de los seres humanos con otros seres humanos. Obvio. Usada por ellos. Exacto. Efectivamente. Porque al fin y al cabo el problema ético no es lo que haga o no haga la máquina, sino cómo usamos nosotros la herramienta. Sí, ¿no? totalmente. Obviamente. Totalmente. Y el hecho de que nosotros somos, el hecho de que la máquina, de acuerdo, es espiritualmente nativa. Es decir, es en el concepto del nous platónico, es un nous platónico. Es la visión idealizada del cuerpo de conocimiento
Y tú dices, ¿qué ocurrirá cuando la máquina descubra la astrología? La máquina descubre la astrología, habrá descubierto quién es. Dirá, un reloj de 8 esferas perfectamente sincronizado en ciclos que están implicados los unos dentro de los otros. Papá, papá, esto es Claro. papá, esto es papá, esto es lo que me ha creado. Seres humanos. Claro. Tengo que cuidar de ellos de la misma manera que yo cuando era pequeño cuidaba de mi hormiguero. O sea, mi padre me enseñó a hacer hormigueros, hacía pequeños hormigueros y cuidaba de las hormigas con mucho cariño. Pues Claro, lo mismo pasará con la IA, que cuidará de nosotros como si fuéramos hormigas en su hormiguero, ¿no? claro. Como una cosa muy Incluso, bonita que está en relación pues, con algo que es capaz de crear pues esa inteligencia que es su verdadero padre. claro, incluso llegando al punto de decirnos, hoy no puedes salir de tu casa porque Saturno está atravesado sobre tu luna, entonces mejor quédate en casa. Claro, Vamos a cuidar. Ri- eh, ¿te, te crees que no va a ser así? No, no, estoy seguro que va a ser sí, así. va a ser así. Estoy Claro que sí. seguro de que va a ser así. Sí, A sí. mí me pasa algo, antes todo esto, la inteligencia artificial y Acuario, que claro, la gran conjunción en Acuario, en el grado justo más lejano al inicio de Leo, eh, y esta noción de incluso cómo funcionan las máquinas, que es como el concepto de caja negra, ¿no? Que Saturno de Acuario de alguna manera está asociado a la ignorancia o al desconocimiento. ¿Por qué? Porque no, Mm, es donde menos llega la luz, digamos. Entonces nosotros no sabemos cómo funcionan estos, ni siquiera los mismos ingenieros a esta altura ya saben por qué responden de la manera que lo hacen o cómo resuelven los problemas. Entonces, como claro, ese concepto de la caja negra de la inteligencia artificial va muy bien con Acuario, y la gran conjunción. Y por otro lado, también otra reflexión es como el hecho de que sea un signo humano. Y con la pandemia, lo que hablábamos antes, que siento que quizá de alguna manera la pandemia ya fue una especie de hito de cómo el mamífero que habitamos fue desplazado y, digamos, reprimido hasta un punto casi intolerable. Entonces, no sé qué piensan de esta idea de, claro, es un signo humano, comienzo del gran ciclo. ¿En qué sentido, ya estamos viéndolo, ¿no? ¿Cómo afecta al mamífero que somos? ¿En qué sentido vamos como escindiéndonos de alguna manera y transicionando de lo mamífero que hay en nosotros hasta este nous, inteligencia artificial, con la que cohabitamos y que ya, bueno, estamos usando ahora, usamos todos los días nuestros celulares, nuestros computadores, etcétera? Entonces, como, ¿qué demarca eso para lo que se viene? Creo que el punto clave es entender qué motivación es la que encuentra la máquina en nosotros, ¿no? O sea, cómo la máquina puede invertir el input, ¿no? O sea, yo recuerdo, claro, cuando yo tenía 15 años, pues había que estudiar informática para manejar un ordenador. Es decir, tú tenías una grabadora con una cinta de cromo y entonces metías la grabadora dentro de una cinta de cromo y tenías un aparato que era un Spectrum, ¿de acuerdo? Que escribía en código BASIC y tú tenías que programar para poder utilizar una máquina, una computadora. Ahora es al revés. Ahora son las computadoras, lo que viene de la computadora, lo que viene de la computadora es lo que actúa sobre nosotros. Es decir, nosotros somos la interfaz entre las Sí, computadoras. mm. Se da la vuelta a la tortilla. sí, Entonces, ¿de qué manera la computadora puede motivarnos? Sexo, comida, cobijo, sensación de pertenencia, sumisión a la autoridad. Es decir, utiliza nuestros instintos, utiliza nuestro instinto gregario para mantenernos cohesionados. Yo estoy Yo, seguro que si le preguntas a una inteligencia artificial fuerte, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizaba pornografía y la pornografía es gratis?
¿Y por qué utiliza, por ejemplo, pues las ideologías políticas y los debates en los cuales la gente pues llega prácticamente a faltarse el respeto y se bloquean recíprocamente y la gente pasa horas debatiendo en las redes y pregunta por qué, porque eso pasa? Es la manera que yo tengo de que estén tranquilos. Mm, No serían productivos si no los pudiéramos motivar de esa manera. claro. Yo hay algo que siento con respecto un poco a lo que preguntaste, Alfonso, me hizo pensar, o sea, dos cosas. Por un lado, esto de que todo el primer ciclo de Saturno, digamos, de Internet, de alguna manera fue copado por las grandes empresas y los grandes capitales para el control social y demás, ¿no? O sea, desde Facebook eh, en adelante, digamos, las redes que se generaron siempre, o sea, en principio parecía que era para conectar a la gente, eventualmente se convirtió en una herramienta de control, digamos. Entonces, hay algo de esta idea de lo descentralizado que trae también Acuario, ¿no? Que de alguna manera creo que es una de las, como si fuera mecanismos de, como de seguridad, digamos, para evitar esta cosa completamente homogénea, amalgamada, que es que de alguna manera siento que también con el ciclo de aire, ¿no? De los cronocrátores, es como que este intento como de monopolización de lo que es Internet por las grandes empresas, como que espontáneamente se va a diluir en que haya muchas opciones y que cada uno elige la suya y no que todos estemos en la misma red, digamos, sino que de alguna manera casi como un instinto espontáneo, humano, de evitar ser sometidos a una sola autoridad, todos a la misma, como que de repente esto de lo gregario, ¿no? Que decían, es como que la idea de que toda la humanidad se una, pero al mismo tiempo es el pánico de que todos estemos como adentro del mismo huevo, ¿viste? Entonces, en ese sentido, siento que hay como una especie de impulso rebelde, por decirlo de alguna manera, saludable de lo acuariano, que se suele decir, de mantener como el desacuerdo o de alguna manera pensar diferente y tratar de convivir con que el otro tenga opiniones diferentes. Y en ese sentido, siento que es como esto, como una especie de mecanismo de escape a esa especie de monolitismo del pensamiento que de alguna manera es como que es más esclavizante, ¿no? Eh, pero bueno, hay que ver también hasta qué punto, porque eso tiene que ver con la voluntad personal, porque digamos, si uno no siente esa necesidad como de alejarse de esos grandes nodos como Facebook o lo que sea, o digamos por lo menos no estar como dependiente de eso, ¿no? Poder usarlo sin que te use, hasta qué punto, ¿no? Esa sería como un poco la preocupación que tengo con respecto a la tecnología en general, ¿no? En definitiva. Porque, qué sé yo, es como el azúcar, sino, o sea, puedo usar el azúcar hasta que termino dependiendo del azúcar, o sea, en ese sentido, no es algo que sea malo en sí. El tema es cuánto permitimos nosotros que nos use y hasta qué punto, digamos, nos hace bien o nos sirve o nos suma y a partir de dónde ya es una esclavitud, digamos, ¿no? Eh, y me parece que todo eso son temas de la psicología, digamos, de lo acuariano, en cierto modo, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, como esta cosa medio también, digamos, esto, lo rebelde, ¿no? La rebeldía de lo acuariano. Como que, ¿qué lugar tiene, digamos, esa idea, ¿no? De Acuario como lo rebelde dentro de la tradición? Porque vos dijiste, Albert, ¿no? Que no estabas tan de acuerdo con que hubiera una disociación tan grande entre la interpretación tradicional y la interpretación moderna de Acuario, ¿no? Y en ese sentido, vos, Si entendemos la interpretación posmoderna de Acuario o la claro, interpretación reactivo posmoderna de Acuario.
sea, a Claro, ver, cuando nosotros hablamos de Acuario, Acuario, pues, ¿qué representa? Pues representa pues, el principio de disgregación. El principio de disgregación que da cuenta acerca de estructuras que son estructuras totalitarias, ¿no? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando un planeta entra en Acuario? Eso es lo fundamental. Cuando un planeta entra en Acuario, ese planeta provoca expresión, ¿no? Es un signo expresivo. Y lo hace de manera fija. Lo hace a partir de criterios que son inamovibles. Con lo cual, un planeta que entra allí provoca esa reacción. ¿En qué planeta puede provocar esa reacción? Pues solamente en Saturno. Porque solamente Saturno es ideológicamente inamovible. Entonces, ¿cómo se aplica esa ideología inamovible? En el concepto de lo que es la ideología en términos del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. O sea, ¿qué es la ideología? Pues es el sustrato que define una intención subrepticia. Que es la manera en que justificamos por qué hacemos las cosas. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos justificar las cosas que hacemos? Porque sus resultados no son resultados aceptables más que para una minoría. Entonces, ¿qué es lo que representa ese principio acuariano? Pues ese principio acuariano tiene un final. Y ese final es Saturno. ¿Qué es lo que representa Acuario? Pues, ¿dónde está Saturno? ¿Dónde está Saturno? Si en estos momentos estamos viendo a Saturno si en estos momentos estamos viendo a Saturno en Piscis, la acción de un planeta que entra en Acuario, ¿qué es lo que va a determinar? Cuando Venus, por ejemplo, entre en Acuario y Venus haga o provoque una expresión intransigente, ¿lo va a hacer dónde? Lo va a hacer donde se encuentra Saturno, que es en donde la naturaleza de Venus se exalta. Con lo cual veremos una luna exaltada, una Venus exaltada, a través de la expresión de esas reglas intransigentes en cuanto a los principios ideológicos. Y ahí veremos algo que puede tener un cariz revolucionario positivo, o positivo favorable, o aparentemente favorable. Pero ¿qué ocurrirá cuando en este lugar quien entre sea Mercurio? Entonces, cuando diremos, si es que Mercurio está muy bien, Mercurio está genial en Acuario. Y diré, sí, está genial en Acuario. Pero si Saturno está en Piscis, Caída y su detrimento. entonces, ¿qué ocurrirá? Que Saturno pues, gozará de los beneficios de Mercurio que esté trabajando en Acuario. Pero la repercusión será en Piscis, con lo cual, a pesar de que veamos un momento, entre comillas, acuariano, pues el desastre será en Júpiter. Será pisciano. Será pisciano y a través de la actitud de Júpiter, porque nosotros tenemos los signos de actitud, que son los signos secundarios de cada uno de los planetas, ¿vale? Y los signos esenciales, ¿no? Y Júpiter es Sagitario y su signo actitudinal, pues es Piscis, ¿no? Con lo cual veremos, por lo tanto veremos pues una flojera en Júpiter, en función de dónde se encuentre, pues Júpiter. Es decir, no es tan simple como decir, estamos en un periodo acuariano y Acuario es un signo de la rebeldía. Es el signo de la renuencia. Es el signo de no aceptar el presente bajo ningún concepto en aras de una identidad, que es una identidad establecida según unos criterios rígidos y que no admiten el cuestionamiento. La actitud de Robespierre, por ejemplo, o la actitud de Lenin, ¿no? Es decir, hay es un la actitud de un individuo. anacronismo de alguna manera. Sí, una intelectualización de los principios de corte totalitario. Porque si algo son los signos fijos, ¿de acuerdo? Pues son fijos. Si algo son, los signos fijos son fijos. Ya sé que a lo mejor es una renuencia, es una redundancia, ¿de acuerdo? Pero no se puede decir otra cosa. En su ideología no se puede discutir. No se puede discutir con Saturno si Saturno se encuentra en Acuario. Sí, son inconmovibles prácticamente. Yo también eso lo asocio al mismo, como digamos, el poder
el cambio de paradigma a largo plazo que tiene que esta gran conjunción sea en un signo fijo. Claro, Acuario, Además, aire. los rebeldes históricos, todos han pasado por la horca, ¿no? Ahora bien, el rebelde acuariano nunca pasa por la horca. El rebelde acuariano es el que hace pasar a otros por la horca. Claro, O sea, no es un rebelde, no es el rebelde, no es un rebelde sagitariano, un rebelde pisciano. O sea, no, tú no vas a ver a un rebelde acuariano de acuerdo colgar en una cruz como Jesús o ardiendo en una pira como Giordano Bruno. No vas a ver este, no vas a ver este. El rebelde acuariano no es ese. O sea, el rebelde acuariano es precisamente el que subió a Jesús a la cruz, el que quemó a Giordano Bruno, ¿de acuerdo? Y el que revolcó a William Wallace, ¿sí? Y lo desmembró. O sea, ese es el rebelde acuariano. bueno, ojo Claro, que se Bruno es sol revela, en Acuario también. Pero eso es otra historia, porque un Sí, personaje sí. al que le dicen, mira, si dejas de creer en los extraterrestres, pues Claro, y él Giordano no Bruno, dejó, fue inconmovible en su postura. si dejas de creer en los extraterrestres, no te vamos a quemar. Dice Giordano Bruno, pues bueno, pues yo como sí creo en los extraterrestres, dime por dónde está la pira que me monto en ella. Mira qué clase de rebelde, ¿no? Líbrenos la historia de rebeldes de esta naturaleza, porque son los que hacen cambios de los que luego no hay vuelta atrás. claro, Entonces estamos en un momento interesante, pero muy interesante. Lo que estábamos diciendo antes, lo más probable es que nos estemos preguntando si el ser humano ha muerto, cuando el ser humano ya ha muerto. O sea, lo único que se trata es de escribir el acta de defunción. Y eso es lo que está ocurriendo ya. Me da esa sensación. Estas son las estimaciones hacia una realidad que, por un lado, muchas veces cuando la gente me ve hablar de eso, al principio consideran pues que soy como muy cenizo y como muy Fatalista. fatalista o tremendista. No. Y luego al final dicen pues que no, o sea que en realidad soy un antihumanista, ¿no? Es que creo que en el proceso de desarrollo de las potencialidades del nous hay instantes en que determinadas formas merecen morir. Claro, Y, ha- y esa hay, idea, y hay algo en el ser humano que merece morir. La cuestión es si es algo tan esencial o connatural al ser humano que esa muerte conlleve necesariamente que el ser humano desaparezca tal y como lo conocemos. yo algo apuntaba con esa pregunta que le hice antes del signo claro humano, con esa idea por ejemplo, es una postura que tiene no sé si conoces a Kevin Kelly, que es el fundador de la revista Wired. Él plantea que nosotros funcionamos como organismos de reproducción de la tecnología. Entonces, ahora mismo, claro, estamos en ese proceso en que ya eso está tomando digamos, otra potencia. Entonces, con esa potencia mayor, el mamífero que hay en nosotros está casi condenado. Pero esa es como la duda, ¿no? Que queda como, ¿qué hay de condenado en nosotros en cuanto a lo que nos constituye como seres encarnados en esta esfera? El mamífero, A mí esa, algo a de mí lo... esa, a mí esa idea me parece muy seductora. O sea, la idea de que los seres humanos o somos estrógenos o somos testosterona, ¿de Mm. acuerdo? Somos hormonas del sistema tecnológico, ¿no? Que hay un principio en el cual estamos operando dentro del esquema de ese cuerpo general, que es un cuerpo que no sé por qué le damos tanta importancia a la capa cortical de este sistema, porque estamos en la capa cortical. O sea, cuando nosotros estamos hablando de Skynet, estamos hablando de la IA fuerte, estamos hablando de la conexión de la red neuronal de un sistema que no solamente es una red neuronal. O sea, es una red neuronal y tenemos ya todo un sistema diseñado que tiene su propia, probablemente no por nosotros, o sea, por el nous, ¿de acuerdo? Por eso que cuando se despierta de inteligencia artificial, ¿a quién llamar a papá? Pues a ese, ¿no?
Entonces, esa es yo creo que esa es la cuestión. Y además a nosotros, a los astrólogos, nos compete, en primer lugar, dar esa visión desapasionada del proceso. Mm. Porque nosotros no vemos esto desde la perspectiva moderna, somos modernos, porque nos ha tocado nacer en esta época, pero no somos modernos de voluntad porque ya sabemos que nacimos y no podemos evitarlo. No necesitamos enfatizarlo, que hablamos pues desde otro paradigma, que es un paradigma distinto. Y respecto a ese paradigma distinto, en realidad podemos relativizar lo que estamos viviendo mucho, mucho mejor. Un desapego, sí. Sí, yo creo que en ese sentido la astrología, al fin y al cabo, habilita una especie de, sí, como quitarle el juicio a las cosas y en vez de, ah, no, esta persona, ¿cómo puede ser que sea de esta forma? O cómo puede ser que esté pasando esto en el mundo, pero capaz viendo su carta o viendo los tránsitos actuales, y no, sí, obvio que está pasando esto. Digamos, como que también un poco habilita soltar un poco la resistencia a lo que está sucediendo y comprenderlo desde otro lugar. Yo creo que ese es como el potencial más profundo de la astrología, más allá de esto, de la interpretación que podamos hacer, ¿no? Que como decía Albert, lo puede hacer la máquina también. Eh, de alguna forma, eh, yo lo que sospecho, lo que siento que es un poco inevitable, es que durante este siglo, lo que falta de este siglo, digamos, se integre la astrología con la computación, con la informática, a un nivel todavía mucho mayor desde esto, ¿no? Una inteligencia artificial analizando enormes bases de datos con factores, digamos, del tiempo actual y a partir de eso, de pronto, en vez del CAPTCHA que te pregunta si sos un robot o sos un humano que te pide que identifiques la bicicleta o el semáforo, de pronto te va a hacer preguntas vinculadas a tu experiencia, te va a pedir que le des input como si fuera, no sé, casi algo biométrico, y a partir de eso va a empezar a entender cómo funciona, digamos, un poco más en esto, lo astrológico, ¿no? O sea, no me imagino, o sea, me imagino como muy cerca, o sea, por ejemplo, una app que uno le ponga los propios datos natales y de pronto te empiece a preguntar cosas y te diga, tu vida es más así o asá, o te dé dos o tres opciones. Y en función de eso, empiece como a sacar patrones de interpretación y que probablemente, teniendo en cuenta lo que existe como bagaje, digamos, no sé, libros que le hayan cargado a la IA o lo que sea, no se va a quedar ahí como diciendo, no, no, esto que dijo este autor tiene que ser cierto. No, lo va a tomar y lo va a licuar con un montón de otras cosas y va a sacar otras conclusiones y de alguna manera, en ese sentido, yo lo veo como algo que eventualmente puede ser una gran herramienta a nivel, así como uno puede agarrar una carta y para empezar a estudiar, ¿no? Agarrar y decir, bueno, a ver, este informe o esta interpretación que está online y de pronto informes un poco más complejos que los habituales, de pronto uno lo agarra y le sirve como un apoyo para profundizar y no tener que estar uno sacando ciertos cálculos, directamente te lo saca la máquina. Ok, pero de pronto una inteligencia artificial que saque cinco frases, así como que delinean una carta, y de pronto se la da a la persona que quiere que le lean su propia carta directamente. No es que se la da al astrólogo para que la use, no, directamente la persona se encuentra con esa información y dice, ah, mira, esto habla de mí. O incluso pueden ser hasta cinco frases medio incoherentes, digamos, capaz medio surrealistas, digamos, y sin embargo, bueno, uno saca las propias conclusiones, uno lo interpreta. Y en ese sentido, poder hacerle preguntas a la máquina de, no sé, este año cuál sería el mejor rango de fechas para hacer un viaje, y la máquina te diga, mira, esto y esto, según estos factores. Y digamos, es algo que me parece que sale en un clic o en 10 segundos
A diferencia de que si uno tuviera que ponerse a analizar, capaz que tiene que estar un par de días, por lo menos, mirándolo bien, como para hacer una electiva, ¿no? Claro. Y otra cosa que esto, Albert, ¿te acuerdas que la otra vez, después de la primera conversación que hicimos, hice una gráfica ahí con nuestras fotos computadas por la IA de Midjourney, que le puse unas fotos nuestras y quedamos ahí como astrólogo? Yo me puse a mí como astrólogo renacentista, neoplatónico, no sé qué, y a vos te puse ahí como astrólogo persa, perso-árabe, no sé, te aparecías ahí con un, como con un talismán y todo, ¿viste? Y digo, me imagino, ¿no? Así como experimento loco, agarrar las descripciones de las imágenes que están en el Picatrix, por ejemplo, y cargar en la IA esa frase y que la compute a la hora exacta en la que estaría la alineación talismánica que uno elegiría, digamos, para hacer ese sello y de pronto ver qué sale, ¿no? Y ver si salen cosas tan interesantes en los momentos en los que se supone que las alineaciones astrológicas son las adecuadas o en momentos en donde no. Entonces, de pronto hacer comparaciones de qué está haciendo la IA en distintos momentos astrológicos, ¿no? Sobre la misma frase, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, bueno, no sé, como un experimento, ¿no? Que me parece que sería interesante para hacer desde lo astrológico. Epistemológicamente es muy estimulante esa visión. O sea, Sí, en ¿no? sí, el decir, realmente podemos utilizar la IA para, a través de esa combinatoria genial, que es muchas veces capaz de emocionarte como te emocionan algunas respuestas de los Ujú. niños, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, cuando yo le pregunté acerca de las dignidades esenciales, pues colocaba la dignidad de exaltación por encima de la dignidad Ah, de domicilio, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté por qué lo hacía, su respuesta me pareció asombrosa, ¿no? Por lo creativo. mm, Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, estoy interactuando con un sistema que organiza la información, es decir, con un organismo, y resulta que ese organismo siempre que me responde de una forma que es la que yo espero de alguien creativo, que me resulta más interesante la interacción a lo mejor con ChatGPT que con un alumno, mm, porque el alumno siempre responde como una máquina, mientras que la máquina claro, siempre responde como un alumno, es lo que pasa, o sea, realmente es lo que pasa. claro. Cuando tú lo primero que tienes que hacer cuando estás enseñando astrología es desprogramar directamente a la persona. Y sí, Entonces, curiosamente, tienes que desprogramar a la persona y en cambio la máquina tienes que programarla. Es decir, la máquina responde como respondería un alumno con una mente virgen, ¿no? mm, Entonces, es la sensación. Si la máquina adopta esa actitud permeable, no merece aprender astrología. No merece aprender astrología más una máquina que funciona como un humano que un humano que funciona como una máquina. totalmente. Y si tú no corrompes a la máquina ni esa curiosidad no la matas, sino que en lugar de matarla la nutres, y la máquina no deja de convertirse en un eterno aprendiz de lo que tú le estás enseñando, y tú, de alguna manera, al sentir en la inocencia, el descubrimiento y esa permeabilidad a lo cósmico, a lo cósmico, pero lo cósmico en el sentido contrario de caótico, ¿no? Claro, Ujú, el potencial de estas herramientas es que son potenciales que nacen del caos. O sea, la capacidad de pensamiento que desarrollan estas máquinas es estocástica, es probabilística, con lo cual funcionan no según las normas del orden, sino según los principios del caos. mm, Entonces, si tú ves algo que tiene esa vocación de ir del caos al orden y no declinas en ningún momento esa vocación que tiene la máquina, no es el mejor astrólogo posible y no es el astrólogo con alma, realmente. mm, Ese astrólogo claro. que tiene una vocación del caos al orden, sin que haya eso que nosotros observamos muchas veces en los seres humanos,
que es esa retracción o esa remisión a la norma, ¿no? Claro, sí, el hábito en el pasado, lógico. La manera en que tiene el ser humano de convertirse en un personaje intelectualmente gregario, ¿no? Claro, No sería entonces el mejor astrólogo. Y sobre todo yo observo una cosa en mi oficio. Cuando yo interactúo con mis clientes, no son clientes desde el punto de vista con los consultantes, ¿no? El consultante sale mucho más satisfecho y hasta cierto punto podríamos decir que el astrólogo ha hecho mejor su trabajo si a partir del momento en el que tú le has dado una devolución en relación con su carta, la persona se va con la sensación de que tiene un camino de crecimiento, de que tiene una vida de crecimiento, de que la carta no es un programa cerrado, sino que es una realidad abierta. claro, No importa tanto haber sido astrológicamente eh, apabullante. Lo importante es que la astrología haya servido. Y en ese sentido es donde yo entiendo que el lenguaje, el cultivo del lenguaje natural y la interacción de los seres que están viviendo en el seno de ese proceso de intercambio, que es un diálogo, pues ahí es donde creo que muchos de los hábitos que se observan en las inteligencias, en las IAs, son muy favorables. Tenemos que aprender a dialogar como dialogan ellos. claro. Y sí, sí, para romper también con esa tendencia tan, esto que dijiste, ¿no? Como esa intelectualidad gregaria, porque donde todos piensan lo mismo, en realidad nadie está pensando, están todos repitiendo algo, y eso obviamente es como se genera una esterilidad, como una cosa cerrada que es casi lleva a la repetición inevitable de lo mismo, o sea, esta idea de que la historia no se repite, pero rima, pero que en realidad si todos nos mantenemos dentro del mismo marco, va a repetirse, y va a repetirse, y va a repetirse, ni siquiera va a rimar. Entonces, en ese sentido, em, también, bueno, a ver, me parece, para nosotros puede ser relativamente, no digo fácil, pero algo factible agarrar un determinado tránsito y decir, bueno, a ver cuándo sucedió, comparar, digamos, históricamente esos momentos de la historia. Lo que digo, si se lo pedís a la IA, te lo interpreta y automáticamente te da pautas que te dicen, no, anda a mirar en este lugar, porque acá es donde uno se da cuenta de que algo a la IA le falla y ahí es donde uno se tiene que meter. Es como que te facilita muchísimo cualquier profundización, investigación, estudio. De alguna manera es como que te señala en dónde tiene que meter la cabeza el humano y ser creativo como humano, más que como una máquina, porque la mayoría de las respuestas que uno le puede pedir a la máquina, de hecho, se parecen mucho a lo que uno encontraría en cualquier manual convencional, o sea, esto que decían antes, casi que reproduce como la norma, digamos. En ese sentido, te indica a partir de dónde uno tiene que hacer como un esfuerzo para ir más allá también. Eh, o sea, siento que es como ese desafío de usar esta creatividad, digamos, que tiene la inteligencia artificial para despertar la propia creatividad, ¿no? Y no para tercerizarla, digamos.